Aquellas maravillosas revistas, capítulo 111, motores V6 y tracción total plenamente de moda. Juntos o por separado, los motores V6 y la tracción total estaban de moda a principios de los 90 y en octubre de 1994 probé muchos modelos con una de esas soluciones, como motor V6, por ejemplo, como el Renault Laguna V6 o el Volkswagen Passat VR6, con tracción total, como el Audi RS2 o el mismísimo Porsche 911, o con ambas, como el excelente Alfa Romeo 164 Q4. ¡Qué maravilla de coches! Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. En este podcast hay dos coches que me parecen los más interesantes. El Audi RS2, realizado en colaboración con Porsche, y el Alfa Romeo 164 Q4 con el excelente motor V6 3 litros tipo buso y tracción total. Los dejaré, me parecen los más interesantes, lo dejaré para el final. Y empezamos con coches más vulgares, esto imaginando entre comillas. Dicho sea con todo el respeto, porque eran dos coches que realmente no despertaban pasiones, pero que iban de maravilla. Estoy hablando del Renault Laguna con el motor V6 a 90 grados, que era una derivación del PRV del que ya hemos hablado muchas veces, y el Volkswagen Passat con el innovador motor VR6 con V a 15 grados. Fijaos qué dos motores tan diferentes. Realmente, siempre lo digo, porque es así, el ángulo ideal en un V6 es de 60 grados. Este motor, el PRV, es que nació como V8 y se le quitaron dos cilindros, por eso se quedó con el V a 90 grados. En el caso del VR6, un motor mucho más moderno, la intención era otra. La intención era hacer un motor muy compacto que realmente cupiese en el capó donde iba de forma transversal un motor de 4 cilindros. Fijaos que el VR6 era un poquito más ancho, si queréis verlo así, pero lo largo, medido en el sentido de cigüeñal, era no como un 4 cilindros, sino realmente como si tuviera 3 cilindros y medio. Los motores V6 de largo, insisto, hablando de largo, lo que sea de ancho del cigüeñal, pues no son como un 3 cilindros, porque los cilindros van ligeramente decalados. Es como si fueran la anchura de un 3 cilindros y medio. Como lo verá tan estrechita, este motor era extraordinariamente compacto. Es curioso porque tenían, como os digo, esa diferencia, una cilindrada que era bastante similar, porque era el Renault Laguna era un 3 litros, era exactamente 2.963, tenía, y por su parte el Volkswagen Passat era 2.792. Lo que sucede es que el motor de Volkswagen era mucho más moderno, era un motor con carrera más corta, como os digo, una V muy estrecha. Lo más curioso es que los rendimientos eran muy similares. Anunciaba el Renault Laguna 170 caballos por 174 del Passat y un par máximo que era idéntico a un régimen prácticamente idéntico. Probabas el coche y esto no te cuadraba porque parecía, y fijaos que yo no soy no me parece un mal motor, pero no soy un entusiasta de los motores de V estrecha, aunque van muy bien. Pero cuando probabas el coche decía, aquí hay algo en el banco, esto no va a funcionar así. Porque tenía más genio y daba la sensación de tener más par el motor Volkswagen más moderno. Luego en el banco resulta que las cifras efectivamente eran idénticas. La única diferencia es que el Renault Laguna ofrecía la potencia un poquito antes, pero era menor incluso de la anunciada. Como digo, dos motores de prestaciones o de rendimiento, mejor dicho, prácticamente idéntico sobre el papel, que en el banco lo era, pero en la práctica el motor de Volkswagen ganaba la partida. En cuanto a los coches en sí, como os digo, ninguno de los dos eran coches que levantaran pasiones, aunque justo reconocer que quizás el Volkswagen, al menos en España, aunque solo fuera o fuese, porque era un coche menos visto, pues parecía un poco más atractivo. El Renault Laguna estaba muy bien hecho a nivel de calidad. Yo, honestamente, creo que el Volkswagen estaba un poco por encima, pero solo un poco. A nivel de confort ganaba claramente en Laguna, pero por comportamiento, el esquema de suspensiones y un tarado que sin ser seco era un poquito más firme, sí que hacían que el Volkswagen en carreteras viradas inspirara más confianza. No eran berlinas deportivas, porque por fuera eran muy discretas, y estos motores no pretendían darle un aire deportivo, yo diría que más dinámico. Eran berlinas para viajar
rápido y confortablemente, incluso a que fueras con plena carga o eventualmente remolcases algo. Vamos a seguir con un coche que despertaba en mí, de hecho lo sigue haciendo, sentimientos contrapuestos. Porque, a ver, a mí me chocaba como esa mentalidad de ingeniero que también me hizo pensar que los híbridos pues no me cuadraba un coche con dos energías, y luego me he dado cuenta que es una opción muy inteligente y muy práctica. Pues aquí me pasa un poco lo mismo. Un coche con el motor ahí detrás descolgado con tracción total, con el eje delantero casi descargado de peso y tracción en el eje. Me parecía chocante, pero como os digo, la realidad es tozuda, y lo cierto es que el coche ganaba mucho. Ganaba mucho ese poquito más de peso, aunque el diferencial, yo tengo uno porque nos regalaron un diferencial, el diferencial delantero era pequeñísimo, pero claro, el peso de delante no es solo el diferencial, era la parte correspondiente al árbol de transmisión, a los palieres y una suspensión reforzada. A lo tonto, el coche tenía 50 kilitos más delante. Seguía siendo un coche ligero, con 1.400 kilos para un motor de 272 caballos, pero tenía más peso delante. Y luego, pues la tracción total ayudaba. Como os digo, a mí me parecía chocante, pero luego lo probabas. ¿Qué ventaja tenía? Pues con el Porsche 911 solo de tracción posterior, en la fase de frenada, tanto el 4x2 como el 4x4 eran prácticamente iguales. Había que frenar recto para poder frenar duro, cargar mucho peso delante y atreverse a girar, porque cuando con el peso muy apoyado delante girabas, el motor de atrás pretendía seguir su vida y lo hacía que se cruzase el coche. Lo que sucede es que en el momento en que dejabas de frenar y descargabas peso, el 4x2 abría la trayectoria porque la falta de peso en el eje delantero hacía que se abriera, y en cambio en el 4x4, cuando tú metías dirección y gas, las ruedas delanteras tiraban del morro hacia adentro. Realmente era un coche que ganaba mucho en facilidad de conducción, pues respecto al coche, digamos, normal, de solo tracción posterior. Era bastante más caro. Como os digo, a mí me parecía, bueno, yo de hecho siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, si me comprase un Porsche 911, y sobre todo esta época, pero incluso actual, prefiero el 4x2, porque ya que jugamos a ser puristas, pues seamos puristas del todo. Vamos a hablar, seguimos hablando de Porsche, porque vamos a hablar de un Audi, el RS2, que por cierto solo existía con carrocería Avant, que estaba desarrollado por Audi junto con Porsche. Era y es, porque incluso hoy día lo sigue siendo aquellos afortunados que tengan uno, un verdadero lobo con piel de cordero. Yo diría que nació para ser un depredador de las Autobahn, las autopistas alemanas libres de velocidad, realizado con la ayuda de Porsche, que contaba con el peculiar motor 5 cilindros de Audi con un turbo KKK enorme que permitía a ese motor de 2,2 litros alcanzar los 315 caballos, que para un peso de 1.500, 1.600 kilos más bien, pues hacían que el coche fuese como un auténtico obús. Era en autopista, era un coche capaz de mantener velocidades endiabladas y, por supuesto, absolutamente ilegales. La velocidad máxima estaba limitada a 250, aunque nosotros la sacamos 263 kilómetros por hora. Pero fijaos que en el kilómetro salida parada, es decir, estás con el coche parado, arrancas a muerte y en un kilómetro llegabas, la velocidad final era de 222 kilómetros por hora. Una auténtica pasada. 0 a 100 era de poco más de 5 segundos. O sea que fijaos, arrancas y dices 1, 2, 3, 4, 5, ya vas a 100 kilómetros por hora. Acelera mucho. Lo que sucede, os digo que era un depredador para las autopistas porque el bastidor, que también estaba puesto a punto por Porsche, era una maravilla. Era una maravilla el coche, a pesar de que tenía mucho peso delante, pero era ágil, inspiraba confianza, no hacía extraños, ahí solo era la tracción total. Lo que sucede es que el turbo y un cambio que no era especialmente cerrado, cambio manual, esto de los cambios secuenciales y doble embrague todavía no se llevaba en los coches de calle, pues esa respuesta del turbo y un cambio manual con saltos relativamente grandes hacía que en carreteras viradas no fuese un coche fácil. No era fácil porque, o no era difícil, mejor dicho, porque hiciese cosas raras o no fuera un coche franco que inspirase confianza. No, es que
ajustar, coordinar el régimen, la marcha, el giro de volante en función de la curva, no era fácil, no era fácil. Había que hacer, a mí me gusta esa expresión que se utiliza yo creo que más en motociclismo para determinar motos grandes y pesadas, pero que es hacer ese tipo de conducción, puedes ir muy rápido, que se suele decir, requiere una conducción ordenada. Este coche requiere una conducción ordenada. No podías improvisar, sino llevar muy de raíl, frenando muy bien, acelerando muy pronto, porque sabías que el turbo se iba a retrasar, podías acelerar antes de lo que el instinto te dijese, y haciendo todo eso y eligiendo la marcha adecuada para cada curva, que no siempre era fácil, pues podías ir también muy rápido por carreteras viradas. Pero este coche, insisto, necesariamente en versión Avant, había nacido pues para ser, insisto, un depredador de las Autobahn alemanas. Vamos a hablar ahora de otro coche. Os recuerdo que es la plataforma Tipo 4. Tipo 4, nada tiene que ver con el Fiat Tipo. Fue un acuerdo entre las marcas del grupo Fiat, que eran Fiat, Lancia y Alfa Romeo, con Saab para diseñar una plataforma común de suspensiones, para llevar en algunos casos incluso motores idénticos, y que cada uno que la carrozase de una forma diferente, aunque todos eran relativamente parecidos, aunque eran bastante diferentes. Lo que sucede es que de todos estos tipo 4, el Alfa 164 siempre fue el que más me gustó. No solo hablo de estética, que también, aunque el Lancia Tema era bonito, me gustaba más. El Saab 9000 era bonito, pero me gustaba más el Alfa 164. Pero sobre todo me gustaba más porque en Alfa se molestaron en utilizar esa plataforma, pero adaptarla a sus necesidades y hacerle reglajes de suspensión propios que hacían que el coche, a pesar de ser tracción delantera, fuese notablemente más ágil y de una conducción mucho más deportiva que lo eran sus rivales. El Alfa 164 realmente era un coche redondo y sobre todo y más en esta versión Q4. Esta versión Q4 decía antes que estaban de moda el turbo y el motor es V6, perdón, y la tracción total. Este coche no lleva turbo. El turbo también está de moda, pero este coche no lleva turbo, pero sí lleva el arma secreta de Alfa Romeo. El motor Alfa Romeo V6 tipo buso, un V6 de 3 litros a 60 grados que ofrecía, no es que ofreciera 230 caballos, que eran caballos, incluso hoy día para un 3 litros atmosférico es una potencia apreciable. Es que daba el par renunciaba a 5.000 vueltas, pero si vieres la curva de par, es que es magnífica, es absolutamente magnífica, es que es casi una línea recta. El motor sonaba bien, era progresivo, tenía bajos, tiraba cualquier régimen, no es como lo que se hablaba antes del RS2, que requería una marcha concreta para cada curva. No, aquí podías elegir por lo menos entre dos marchas, porque podías entrar en una marcha corta a 5.000 vueltas y tenías casi 2.000 de margen para subir, o podías entrar en una marcha corta a 2.000 vueltas y el coche ofrecía potencia suficiente para sacarte del apuro. El motor era excepcional, encima, lo digo siempre, pero es que, de verdad, esto, cuando digo que este motor sonaba, es música celestial, me escucharéis los tipos de personas. Los tipos de personas, los que hayáis tenido la fortuna de oír este motor y que estoy convencido de que todos absolutamente me daréis la razón, y aquellos que no hayáis tenido la fortuna de oír este motor, en cuyo caso os diréis dos cosas. Creedme y, por favor, solucionar eso porque vale la pena. Vale la pena. Y además era un motor que no gastaba mucho y fiable. Redondo. La tracción total de Alfa Romeo era bastante sofisticada, muy eficiente, iba muy bien. Y luego, lo que más me gustaba de este coche es que en eso se nota que Alfa Romeo sabía y sabe hacer las cosas, porque en los Alfa Romeo actuales pasa igual, que derivan de otras plataformas, pero los Alfa Romeo siempre tienen un plus de tacto, porque es que, fijaos, aunque el esquema de suspensión sea igual, poner unos muelles u otros, unos amortiguadores u otros, o unas cotas u otras, cuidar mucho, darle un poquito más de guía negativa, un poquito más abierto de dirección, que hacer el coche más vivo de atrás, pero sin que se pase. Todo ese ajuste fino consigue que un coche, es que pasa en competición. O sea, yo recuerdo de llevar cuando corría con el Hyundai Coupé, probar otro Hyundai Coupé, que era mejor que el mío, porque se supone que le habían puesto un subchasis delantero, le habían hecho muchas mejoras que el mío no tenía.
pero es que no estaba puesta a punto con cariño. El piloto de ese coche, no voy a decir el nombre, no tenía el tacto que tenía, no solo yo, sino Luis Villamil, que me ayudó. Simplemente subirle de atrás 2 centímetros, abrirle un poquito de atrás 1 milímetro, poner un poco más de presión, las caídas de delante más cuidadas, abrirle un poquito adelante, es que hacían que el coche, que insisto, que mi coche era supuestamente con un bastidor anterior y menos sofisticado, iba clarísimamente mejor que el coche de mi rival, como pude corroborar, no yo mismo, sino mi propio rival, que le dejé probar mi coche y dijo: no entiendo cómo este coche, que no te ha gastado un duro en ponerle cosas diferentes, va tan bien. Y dije, claro, pues que eso se llama puesta a punto. Bueno, pues hay marcas que saben hacer la puesta a punto de sus bastidores de una forma extraordinaria, y una de ellas, indudablemente, era y es Alfa Romeo. Bueno, y dejamos, después de esta charla sobre lo importante que es la puesta a punto, pero es que es verdad, y además, bueno, se notan los coches de calle en competición, ni os cuento. Llegamos al motor Sport, nos hemos saltado unos meses, llegamos a los grandes premios de Bélgica y de Italia. ¿Y qué había de novedad? Bueno, pues de novedad, que la última vez que hablamos del Mundial de Fórmula 1, Schumacher sacaba un porrón de puntos a Damon Hill. Y ahora estaba Damon Hill a 10 puntos nada más, 75 por 65. ¿Qué había pasado? Bueno, pues había pasado que habían descalificado, fijaos, habían descalificado, habían penalizado con 2 carreras sin poder correr a Michael Schumacher, y además le habían quitado la victoria en el Gran Premio de Bélgica. La Federación Internacional de Automovilismo, presidida por Max Mosley, no se atrevía más. Bueno, es que esto no es poco. Es que Flavio Briatore, yo lo siento, será el de jurado de Fernando Alonso lo que era. Es un tramposo, bueno, el más tramposo de la historia, que de hecho fue el único, aunque luego lo han perdonado, que le descalificaron de por vida. Y Michael Schumacher, que en este caso puede decir, bueno, él no tuvo nada que ver. Yo creo que estas cosas, pues al final los pilotos las saben, y a lo mejor no son el alma ni los artífices, pero las consienten. Lo que habían hecho, ya sabéis que en esta época se permitían los repostajes y habían quitado un filtro, con lo cual el equipo Benetton, pues en cada repostaje podía sacar entre 1 y 2 segundos de propina en cada repostaje, algo que saltaba a la vista. Bueno, lo cierto es que Michael Schumacher perdió una victoria, eran 9 puntitos, dejó de correr en 2 grandes premios, y solamente la enorme ventaja que tenía le salvó de perder el ritmo del Mundial. Ya veremos, yo os iré contando qué pasó, aunque creo que la mayoría ya lo sabéis. Nos vamos a ir ahora al Mundial de Rallys. Además, nada menos que el Mil Lagos. El Mil Lagos, no sé quién dice por ahí, he vuelto a leer que si no me gustan los rallies, de verdad, quien dice eso no tiene ni idea. El Mil Lagos es un rally. Diréis, es que todos los rallies que hay te gustan. Es que todos los rallies tienen, es como los coches, cada uno tiene su encanto. El Mil Lagos era un rally, era y es un rally a la medida de pilotos nórdicos. ¿Por qué? Es un rally lleno de saltos. Y encima, con la mala costumbre de poner las curvas después de los saltos, que no se ven. Claro, tú no lo puedes entrenar más que a 60 por hora. No puedes saber lo que vas a saltar. Y aquí el trabajo de copiloto es clave, porque te decir, salto, curva a 200 metros. Muchas veces hay pilotos que se pasan directamente, hay otros que lo intentan y vuelcan, y hay otros que van despacio. Y al final, pues los pilotos locales, los pilotos de la casa, los pilotos nórdicos, pero sobre todo finlandeses, como puede ser Vatanen, como puede ser Kunkkunen, como puede ser Tommi Mäkinen, pues juegan con ventaja porque ellos llevan muchos años corriendo, conocen mucho los tramos, han corrido otros rallies y han podido ir a fondo por esos rasantes. Las imágenes de los coches volando, trasante tras rasante, tomando curvas al límite, rodeados de árboles, son espectaculares. Ha habido pilotos no nórdicos, entre ellos nuestro admirado Carlos Sainz, que consiguieron ganar, y otros, no solo Carlos Sainz. Pero este año, al final, Tommi Mäkinen, un piloto que prometía mucho, y luego demostró que lo prometía con razón, consiguió que le cedieran para el rally de su casa, de su país, un Ford Escort Cosworth oficial. Y el tío le sacó partido. ¿Por qué? Porque ganó
ganó quedando yendo claramente más rápido que los demás. De todos modos, es que los que iban detrás en este rally, que eran, por este orden, en la clasificación, quedaron segundo Didier Oriol, un pilotazo con el Toyota Celica, y a unos decenas de segundos Carlos Sainz con el Subaru Impreza, estos dos pilotos podrían a lo mejor haberle plantado cara a Tommy. Lo que sucede es que estos dos estaban pensando en el campeonato, donde estaban separados por apenas 6 puntos. Un poquito más atrás, a 10 estaba Cancunen y a los demás no tenían ninguna opción. Pero el campeonato todo pintaba que se iba a dirimir entre Oriol y Sainz. Yo creo que todos sabéis el desenlace final, pero en este momento nadie lo sabía y los pilotos que aspiraban a ese mundial pues estaban muy atentos, porque ya sabéis que a veces en las carreras el exceso de ambición pues sale caro y es mejor amarrar un segundo o un tercer puesto que ir a por el primero y no llevarte nada. Bueno, llegamos al final de este podcast de los lunes. Os voy a dar una noticia, os la voy a anticipar. Es el penúltimo podcast de esta temporada, porque no lo he hecho nunca, pero lo voy a hacer porque lo necesito. Como se suele decir, por prescripción facultativa, pero es verdad, voy a cogerme vacaciones de podcast. Seguiré haciendo los vídeos, eso sí, seguiré haciendo regularmente los vídeos. Bueno, en realidad no lo seguiré haciendo, los voy a dejar hecho. Me estoy dando una paliza a hacer vídeos, pero para poderme coger un par de semanas de vacaciones. Pero con los podcasts haré otro el próximo lunes y luego me voy a tomar 3 semanas de vacaciones en el que voy a descansar. Espero que me echéis de menos, porque eso sería buena señal. Y espero volver y espero sorprenderos con ideas nuevas a la vuelta del verano. Bueno, os lo volveré a recordar en el próximo podcast. Gracias por escucharme, por estar ahí y nos vemos o nos oímos de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.